Qué bendición. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para el mundo. Estamos pasando fronteras, bendiciendo, como dice el apóstol Pablo, que yo puedo estar preso, para la palabra de Dios no hay quien la detenga. De nuevo, maestro Briceño transmitiendo desde Puerto Rico, Yauco, por la buena 1330 AM. Estamos tocando un tema acerca, o desarrollando un tema acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Estamos tratando el tópico de la fe en la integridad de Dios y de su palabra. Este es el número 2 de este tópico, del tema que venimos desarrollando. Tenemos varios estudios ya por este medio. La idea es presentar principios que están establecidos en las escrituras, registrados en las escrituras, acerca de lo que es la integridad de Dios y de su palabra. Una de las causas por las cuales el creyente no confía o no deposita su fe en Dios y en su palabra es porque no conoce la integridad de Dios y de su palabra. Desarrollamos el primer principio, que Dios no miente. Dios no miente. Segundo principio, Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Ese es el segundo principio que nos toca ahora tratar. Mire, Dios por sobre todas las cosas respalda su palabra y no la pasa por alto. Jeremías da testimonio de esto en uno de sus escritos, registra el texto. Eso está en Jeremías, el capítulo 1, verso 12. El texto dice, cito: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obras. Me llama la atención el término apresurar del hebreo que se utilizó allí. Tiene que ver con el estar atento, tiene que ver con la vigilancia, está relacionado con una atalaya. El texto, simplificándolo, dice: y me dijo Jehová, bien has dicho, bien has visto, porque yo estoy como una atalaya vigilando y estoy pendiente para que mi palabra se cumpla y no pase por alto. Jesús dio testimonio de la veracidad de Dios y de su palabra. El texto dice: no penséis que he venido para anular la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, que es la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, que es un pequeño tarazo o punto que se utilizaba para distinguir ciertas letras. Jesús dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateos 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El término pasará, que aparece en el pasaje, da la idea de dejarse o dejará de ser, según el texto. Simplificando el pasaje, lo que Jesús quiso presentar fue: el cielo y la tierra dejarán de ser, pero mi palabra nunca dejará de ser. Esto indica que las palabras de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo, ya que el universo se sostiene con la palabra de su poder. En conclusión, sobre esta verdad, Dios y la palabra son uno. Si Dios invalida su palabra, se estaría invalidando él mismo, ya que él es la palabra. Tercera causa por la cual nosotros debemos confiar en Dios es que Dios cumple todas sus promesas. Dios, cuando hizo una promesa, es imposible que ésta caiga a tierra y que deje de cumplirse. Porque cuando Él promete algo, siempre lo hace comprometido con el yo soy de Él mismo. De modo que es imposible que Él deje de cumplir lo que Él ha prometido, porque Él está comprometido con el yo soy del mismo. El libro de Josué expresa esta verdad. El texto dice, cito:
No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas, ¿cuántas? Todas, ¿cuántas? Todas se cumplieron, según lo que está escrito en Josué 21:45. Pero si tú te vas al libro de Josué, vamos a leerlo. Dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues de todo vuestro corazón y toda vuestra alma, que no faltó una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas, dice el texto. Ninguna de esas palabras faltó. Pero el libro de Reyes, según el mismo principio se consigue. El texto dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Todas se han cumplido. ¿Dónde está eso? Primera de Reyes, el capítulo 8, verso 56. Y el cuarto principio por la cual yo debo confiar en Dios, porque Él no va a fallar, es que Dios interpuso juramento sobre su palabra. Preste mucha atención a esto que voy a decir ahora, porque nos vamos ahora a las culturas hebreas. Para poder entender este que acabo de expresar, debemos irnos a las culturas hebreas. Preste muchísima atención. Para entender la fuerza y la seriedad de un juramento, debemos analizar las propiedades implícitas que hay en un juramento bajo las culturas hebreas. Vamos a ver. Esto no es cuestión de que la Biblia dice Dios juró, no, pero ¿qué significa el juramento? ¿Qué encierra? ¿Qué seriedad hay? ¿Qué responsabilidad hay? ¿Hasta dónde afecta a Dios el que no cumpla un juramento? Vamos a ver. Jurar bajo las culturas hebreas, presta atención, jurar o hacer un juramento indica la afirmación decidida de una persona. La raíz hebrea de jurar y de siete es la misma. Algunos deducen que jurar es de alguna manera septuplicarse, o sea, es como hacer 7 veces el juramento al mismo tiempo y de esta forma quedar comprometido con la persona a quien se le hizo el juramento 7 veces en un juramento. La raíz hebrea que indica jurar afirma lo siguiente. Oiga bien. Dios no se dispuso a jurar 7 veces, sino que hizo 7 juramentos en uno. Las escrituras registran varios acontecimientos donde Dios interpuso juramentos sobre 1, su santidad, 2, sobre su palabra y 3, sobre sí mismo, quedando su santidad, número 1, 2, su palabra y 3, quedó él mismo como garantía de dicho juramento. Vamos a analizar los pasajes. O sea que esto es algo más serio que lo que muchos piensan, que leyeron las escrituras, no estudiaron lo que indica un juramento y la fuerza que tiene, la seriedad que tiene en las culturas hebreas, sino que leyeron por encima y no estudiaron a su nombre y fuerte la pasión del Señor. Ya espérate, vamos a analizar bien esto. Génesis, en el capítulo 22, verso 16, el texto dice, cito, y digo, por mí mismo he jurado. ¿Por quién? Por mí mismo he jurado. Dios se está comprometiendo en el juramento. Pero maestro, ¿qué tiene que ver todo esto con la credibilidad y la integridad de Dios y de su palabra? Déjeme desarrollar. Para que usted se dé cuenta, señores, que yo voy, vamos a decir algo vulgarmente, yo voy a ciega, aunque la fe tiene una mirada que es Jesús, que es una promesa, que es una bendición, que es un sacrificio, pero para que me entendáis, en cuanto a conocer la integridad de Dios y su palabra, yo voy a ciegas porque sé que no me va a fallar, porque hay razones por las cuales no lo va a hacer y esta es la cuarta razón, que Dios interpuso juramento sobre su santidad, sobre sí mismo y sobre su palabra. Primero, Génesis 22, 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado tu único hijo, hablando con Abraham e Isaac,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Dice, por mí mismo he jurado. Éxodo, el capítulo 6, verso 8, dice, cito, y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por herencia y por heredad, dice el texto. Yo Jehová he jurado, levantando mis manos. Presta atención. Pero si te vas a Número, el capítulo 9, verso 15, mire los juramentos que Dios ha hecho, que se compromete 7 veces en un juramento según la cultura hebrea. Te vas a Número, el capítulo 9, verso 15, dice, le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y le dijiste que entrases a poseer la tierra por la cual alzaste tus manos y juraste que se las darías. ¿Ok? El Salmo 89, verso 35. Mire cómo dice el texto, comprometiéndose a la santidad de Dios. Dice, una vez he jurado por mi santidad. ¿Qué está comprometido en juramento? La santidad de Dios. Y no mentiré a David, que cumpliré mis promesas. Ahora, vamos al Nuevo Testamento para corroborar todo lo que estamos presentando. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. En Hebreos, el capítulo 6, verso 13 al 18. Dice, esto lo hemos leído muchas veces, ¿ok? Pero vamos a analizarlo según lo que venimos, la hilación del pensamiento. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay un Dios más grande que él. Dice el texto que lo buscó y no lo consiguió porque es que no hay Dios más grande que él. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por qué? Por sí mismo. Juro por mí mismo. O sea que está comprometido Dios en él mismo con el juramento que hizo. El gran yo soy se comprometió con lo que él es. Juro por mí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, observa el término inmutabilidad, de su consejo, esto es su palabra, interpuso juramento para que por 2 cosas, ¿cuáles 2 cosas, maestro? Está en el texto, inmutable, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas 2 cosas? El pasaje te lo dice. 1, el juramento, y 2, su palabra. 1, su palabra, y 2, el juramento que interpuso sobre su palabra. Esas son 2 cosas que son inmutables. 1, Dios te dio una palabra, ¿sí? Ok, aquí tengo la palabra. ¿Qué me garantiza que tú me vas a cumplir? Que yo voy a jurar sobre mi palabra. O sea, yo voy a dar un juramento sobre mi palabra para que por 2 cosas... Ahora, presta atención bien esto. Dios no está hablando con puertorriqueños. Dios no está hablando con venezolanos. Dios no está hablando con colombianos. Dios no está hablando con argentinos. Dios está hablando con hebreos, con su pueblo. Por eso el que escribe la carta a los hebreos, que es un judío convertido, le está escribiendo a una iglesia de judíos convertidos. Por eso es que cuando yo voy a leer la carta de los hebreos, y no conozco las culturas judías, la idiosincrasia, las costumbres, las culturas, no voy a... El lenguaje cultural que tiene que ver única y exclusivamente con la ley, yo no voy a poder entender el libro de los hebreos.
Porque yo estoy de este lado. Acuérdense que la Biblia es un libro que se escribió bajo unas culturas orientales y yo estoy en unas culturas occidentales. Cuando yo quiero leer la Biblia y analizarla bajo mis culturas, no lo voy a poder. ¿Por qué? Porque fueron escritas bajo unas culturas, es un lenguaje. De modo que yo tengo que irme ahora a estudiar las culturas, las idiosincrasias, los tiempos, los lugares, el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico para poder entender esto. Entonces, cuando yo me salí de las culturas mías, occidentales, pues como buen venezolano, me salí de esa cultura y me fui a las culturas hebreas y empecé a estudiar. Entonces, cuando pude entender el pensamiento que presenta el que escribe los hebreos, que es un judío convertido y le escribe a una iglesia de judíos convertidos. Entonces, oiga bien, solo los que estudian el juramento, la seriedad de un juramento en el hebreo, de lo que indica bajo las culturas judías, que van a entender lo que vamos a leer ahora. ¿Ok? Dice, dos cosas interpuso para que dos cosas inmutables es imposible. ¿Qué? Es imposible, o sea, no, eso no puede ser, Dios no lo puede hacer. Eso de que Dios todo lo puede, no hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede fallar a estas dos cosas que son inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, su palabra, y dos, el juramento que interpuso sobre su palabra. Porque vamos a estar claros, yo te doy una palabra. Ajá, está bien, me diste una palabra, pero para que esto tenga más fuerza la palabra y tenga más seriedad para ti, tú como buen judío sabes lo que indica un juramento, la seriedad de un juramento, que cuando yo hago un juramento, un hebreo hace un juramento, se compromete 7 veces con un juramento. Bueno, yo voy a entrar en tus culturas y voy a jurar por mí mismo. Interpongo juramentos sobre mi palabra y me comprometo conmigo mismo, porque todo el que jura, jura por alguien mayor que él, y dice que Dios buscó un Dios más grande. ¿Por qué jurar y no lo consiguió? Porque no hay Dios más grande que él. ¿Qué tengo que hacer? Jurar por mí mismo. Entonces Dios juró por él mismo que iba a cumplir su palabra. Ahora, mira el desarrollo que viene. Señores, ¿qué es esto de juramento? ¿Qué le da valor a un juramento? Vamos a entrar en el aspecto jurídico, tomando en cuenta las culturas judías. ¿Qué le da valor a un juramento? Al responder esta interrogante, nos daremos cuenta que lo que le da valor a un juramento es la pena que está detrás del juramento. Vuelvo a repetir, lo que le da valor a un juramento es la pena que está detrás del juramento. Óigame. Vas a un tribunal como testigos. Tú vas a un tribunal como testigos. Al subir al estrado te someten a un juramento para tener fianza de todo lo que vas a decir está fundamentado en una verdad. Subes al estrado, te colocan una Biblia, colocas tu mano derecha y levantas la izquierda y te preguntan, ¿jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Tú dices, lo juro. Oiga bien, lo juro. De no ser así, en un supuesto que mientas en la información que le estás dando al tribunal, eso se llama perjurio. Perjurar es falsear el juramento por causa de una mentira, porque tú dijiste que ibas a decir la verdad, nada más la verdad y solamente la verdad. Si el tribunal te agarra en perjurio, el juez, el abogado de la defensa, el fiscal del Ministerio Público, el jurado, te agarran en mentiras, que es perjurar, porque no estás cumpliendo con el juramento que hiciste, que iba a decir la verdad, hay una pena que está detrás del juramento. ¿Cuál es la pena? Que inmediatamente el juez te puede dar una sentencia de 6 meses a más adelante de cárcel. ¿Por qué? Porque entraste en perjurio, falseaste el juramento. ¿Ok? Entonces, lo que le da valor al juramento, ¿qué es? La pena que está detrás del juramento. O sea que yo, como fiscal del Ministerio Público, como abogado de la defensa, como juez, como el tribunal, los testigos, todos los que están allí, vamos a estar confiados
en que vas a decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad, porque tú sabes, como lo sabes, que si te agarran en perjurio, ¿qué es perjurio? Falsear el juramento por causa de una mentira que dijiste. Si te agarran en perjurio, te caben a 6 meses o un poco más de cárcel. De ahí en adelante. Entonces, señores, de cometer acto de perjurio, te diga que hay una pena. Le pregunto, mi pregunta es, oiga bien esto, mire ¿cómo entré en el término jurídico para entrar en el término espiritual? En cuanto al juramento que Dios hizo, yo quiero que tú agarres esta verdad. Que esto no es cuestión de leer Biblia, es estudiar las Escrituras. La pregunta es, ¿qué le da valor al juramento que Dios hizo? ¿Qué le da valor al juramento que Dios hizo? O sea, que para yo, como judío, dígase Josué, dígase Moisés, y los que tienen conocimiento de lo que es la seriedad del juramento, para confiar en el juramento que Dios hizo, yo tengo que entender que que lo que le da valor al juramento que Dios hizo es que hay una pena que está detrás del juramento. ¿Cuál es la pena? Analice bien. ¿Cuál es la pena que está detrás del juramento? 1. Dios deja de ser Dios porque juró por él mismo. ¿Quién es la garantía del juramento? Él mismo. Juro por mí mismo. 2. Dios deja de ser santo porque interpuso su santidad. Por mi santidad juro a David que cumpliré mis promesas. Y 3. La palabra de Dios se invalida y pierde valor. Y hay un caos total en el mundo porque lo que sostiene el mundo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Si a Dios, si sobre el juramento que Dios hizo no hay una pena, entonces el juramento que Dios hizo no tiene valor. Lo que me hace a mí estar confiado es que detrás del juramento hay una pena. Vuelvo a repetir, llevando esta verdad al ámbito espiritual, el juramento que Dios hizo tiene que tener una pena para que tenga valor. Es decir, a Dios le tiene que afectar en algo el cometer acto de perjurio, mintiendo y falseando su palabra y de esta forma incumplir su juramento. O sea, cuando yo le creo a Dios, deposito la fe en una palabra que Dios me dio, y yo cumplo con los requisitos, con los principios del reino en cuanto a creer, en cuanto al sistema de la fe. Y con todo y eso, Dios no me cumple su palabra. Está entrando en perjurio. Y hay una pena que está detrás de ese juramento. La pena que cae sobre Dios al falsear su juramento, según los juramentos que están registrados en la Escritura, es que, primero, deja de ser santo. Segundo, deja de ser su palabra tener credibilidad. Y tercero, deja de ser Dios porque juró por sí mismo. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que si Dios falsea su juramento, pierde su trono. Caeríamos en un caos total porque Satanás se apoderaría de él. Lo dice la Biblia, está escrito. Mateos el capítulo 23, versos 20 al 22 dice, ¿dónde te saca esas cosas, maestro? Está en la Biblia. Lo que pasa es que la iglesia no estudia, la mayoría no estudia, solo lee pero no estudia. Dice así, pues el que jura por el que está, pues el que jura por el altar, jura por él, el que está en el altar, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en el trono. Lo que tienes que entender es que cuando tú juras por Dios, cuando Dios interpuso juramento por él mismo, comprometió al trono,
Y cuando Dios jura por el trono, se compromete él mismo. Indica que si Dios me deja de cumplir su palabra, se está comprometiendo él como Dios, deja de ser Dios, compromete el trono, y ¿quién usted cree que lo puede agarrar? Isaías 55, 10, 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, el cual interpuse juramento sobre ella, comprometiendo mi santidad, comprometiéndome a mí mismo. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperado en aquello para lo cual yo la envié. Nunca olvides esta verdad, nunca olvides que la obra del diablo, esto no se lo olvide nunca, es tratar de mentir, desvalorizar, tergiversar la palabra de Dios en el creyente. Lo hizo con Eva, según lo que está registrado en Génesis 3:1-5. Lo trató de hacer con Jesús, según Mateo 4:1-11, y lo va a tratar de hacer con cada uno de nosotros. En Mateos el capítulo 13, verso 28 dice, en la parábola del sembrador, Jesús dijo que el diablo es el encargado de robarse la palabra. Si hacemos un análisis a Génesis 3:1-5, nos daremos cuenta de que la obra del diablo es tratar de tergiversar la palabra de Dios en la vida del hombre cuando éste recibe una palabra específica y determinante de parte de Dios. Dios no le dijo, óigame, Dios no, negativamente, no le dijo a Eva que no comiera de todo árbol del huerto. Dios le dijo que de todo árbol podía comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Satanás le dijo todo lo contrario a la mujer de lo que Dios había dicho. Y de paso le dijo que todo lo que Dios había dicho era mentira. El texto dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios dijo, de todo árbol del huerto podéis comer. La serpiente le dijo lo contrario. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que la mujer estaba clara con lo que Dios le había dicho. Quien trató de tergiversar al principio fue Satanás. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: mentira de Dios, ustedes no van a morir si lo hacen. ¿Vio cómo trató de tergiversar, distorsionar y mentir la palabra de Dios en el creyente? Lo quiso hacer con Eva, lo hizo con Eva, lo quiso hacer con Jesús y lo va a hacer con cualquiera de nosotros. Entonces, en una ocasión, en un momento de conflicto, Josafat le dio al pueblo una palabra determinante que le llevó a estar seguro de Dios y de su palabra, y le dijo: oíd, Judea y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, que es su palabra, y seréis prosperados. ¿Qué le da credibilidad a mí para creer en la palabra de Dios? Dios no miente, Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra, Dios interpuso juramento sobre ella y no la va a pasar por alto. Dios es un Dios digno de ser confiado. ¿Ok? Nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de lo que es la paz como indicativo de tener fe. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Me despido de ustedes también. Bendiciones a todos los que me están viendo a través de esta hermosa y linda programación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.